Perfecto, chiquilines. Buenos días. Buenos días. Les decía, fuera de cámaras, vamos al desarrollo del contenido temático de hoy que hace a preguntas tipo, preguntas de examen tipo, o sea, el objetivo es entrenamiento cognitivo, ¿no? Poder estudiar, analizar básicamente preguntas de examen y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a ello. Por favor, participen, no se cohíban. Para lo cual seleccioné un par de preguntas para desarrollar con ustedes. A ver, por ejemplo, algunas ya reconozco, les he compartido en el grupo. Ejemplo, miren esta imagen. Ustedes dirán, bueno, Martín, pero el examen de anatomía nuestro no es así. No van a ponernos una radiografía simple de cráneo en una vista sagital, un perfil donde te van a poner una flecha de reconocimiento y vos vas a tener que desglosar. No es así. Es cierto, no es así. Pero esta dinámica pedagógica te ayuda a ti a entrenar y a visualizar y a poder tener en la memoria visual de trabajo, valga la redundancia, conceptos claves que pueden tener que ver con la punta de esa flecha. ¿Se entiende? A ver, ayúdenme a resolver esto rápidamente, porque si bien la punta de la flecha a priori parece señalar una estructura ósea, a mí me parece que está señalando alguna parte de un hueso, aunque ustedes no entiendan nada, parece estar señalando, si no supieran nada de radiografías, esa punta de flecha pareciera estar señalando algo más blanco, una estructura más hiperdensa, por lo tanto esperaría que fuera hueso, ¿verdad? Entonces, con hueso me refiero a continente. Ya les he enseñado a estudiar cómo abordar el estudio organizado, sistemático de la neuroanatomía. Primero el continente y después el contenido. Bien, esta pregunta de examen apunta más al continente. Ahora, si vamos al desarrollo específicamente de las opciones que están en A, B, C, D y E, vamos a ver que en realidad juegan un poquito con los conceptos porque se refieren al contenido. A ver, ¿qué marcarían acá? Tiren fruta, anímense, porque para eso estamos para aprender juntos. A ver, insisto, la clase de hoy es para entrenamiento cognitivo. ¿Les ayudo? Voy de nuevo. Les dije, esta imagen, lleven su atención a la imagen. ¿Qué cosa es la imagen? Es una radiografía simple de cráneo, o mejor dicho, de cabeza, debería decir, porque está la cara también, el macizo facial. Y parte del raquis cervical, no está la columna cervical completa. Por eso está enfocado básicamente, está todo encuadrado. ¿Qué cosa? La cabeza. Radiografía simple de cabeza en una vista sagital. Recuerden, planimetría es re importante para la anatomía. Sagital significa que estrictamente lo estamos viendo de perfil, es un perfil estricto. Ahora bien, la punta de flecha, a ver qué dice el compañero allí, a ver, marcaría la última, la opción E. A ver, la punta de flecha está señalando que continente, una estructura ósea, esa imagen blanca es hiperdensa, como se utilizan los nombres técnicos en imagenología, hiperdenso es blanco, hipodenso es negro, ¿se entiende? La punta de flecha está en una estructura blanca, hasta demostración de lo contrario, eso es hueso. ¿Se entiende? ¿Qué parte de la base del cráneo? Y parece estar señalando la fosa posterior, el piso de la fosa posterior. Por eso el compañero se anima a marcar la opción E. ¿Están de acuerdo? A ver, marcaríamos todos la opción E. La punta de flecha se encuentra en íntima relación con los hemisferios cerebelosos. Cerebelosos dice ahí, ¿no? A ver, cerebelosos. ¿Qué opinan? ¿Marcarían la E? Y en este sentido voy a repetir el concepto que siempre les digo. Chiquilines, se tienen que acostumbrar a agotar la pregunta. Estoy de acuerdo con Amaru. Yo marcaría la opción E. El piso posterior, la punta de flecha azul, como estamos viendo en la imagen, a punto de partida del reconocimiento de la flecha, quiero decir, la opción más correcta es la E, porque es el piso posterior el que se encuentra en íntima relación con los hemisferios cerebelosos. Ustedes ya aprendieron esto, de hecho, el cerebelo se apoya en la fosa posterior. ¿Ok? Está contenida en la fosa posterior. Y cuando me refiero a agotar la pregunta,
insisto con este concepto. Sería buenísimo que ustedes se acostumbren, y de forma analítica y práctica lo van a lograr, que así como reconocen la correcta, aprendan también a descartar estas. ¿Por qué no esta? ¿Por qué no esta? ¿Por qué no esta? ¿Y por qué no esta otra? ¿Entienden? ¿Entienden? A eso me refiero con agotar la pregunta. Independientemente de que ustedes ya hayan encontrado la correcta, yo marcaría la E también. No sé, Luis, ¿tú qué marcarías? ¿O por qué no las otras? Sería buenísimo que ustedes se acostumbren a hacer este ejercicio, sobre todo cuando tienen espacio para dedicarse a la estudiación, ¿no? Entonces, claramente la punta de flecha azul no se encuentra en íntima relación con el lóbulo parietal. Si yo fuera a dibujar el lóbulo parietal, lo ¿me Sí, siguen? sí, sí. Sería la topografía. A esa altura estarían esas otras estructuras. C sería, se encuentra en íntima relación con el lóbulo frontal. Acá estaría, a ver si lo puedo dibujar. Ahí estaría el lóbulo frontal, nada que ver. ¿Entienden? Y la opción D dice se encuentra en íntima relación con el lóbulo de la ínsula. Bien, el lóbulo de la ínsula, creo que lo he mencionado poco, pero lo voy a hacer con otro color, lo puedo hacer con amarillo quizás. El lóbulo de la ínsula quedaría topografiado por acá, en estas inmediaciones. Literalmente hablando, uno tiene que meterse en la cisura lateral de Silvio, entreabrir y separar los lóbulos frontal y temporal para, en la profundidad, encontrar un cacho de corteza que corresponde a un quinto lóbulo que se describe en cada hemisferio cerebral, que es el lóbulo de la ínsula de Reil. Reil. R-E-I-L. ¿Tá? Es un lóbulo con funciones específicas. Tiene que ver con el reconocimiento facial. Es bien interesante. ¿Está? Pero de nuevo, la referencia del lóbulo de la ínsula en amarillo, como puse ahí, también no condice con la punta de flecha azul. ¿Se entiende el ejercicio, chiquilines? Lo recomiendo fehacientemente, háganlo. No tengo una opción ahí para agregar el lóbulo, este otro lóbulo que estaba faltando, que también estaría por encima de la tienda del cerebelo. Por ende, todas estas estructuras mencionadas en A, B, C y D, en realidad son o corresponden a contenido de estructuras supratentoriales. ¿Se entendió? Avancemos. Así no la aburrimos y nos ponemos dinámicos. Pero creo que aporta la imagen como tal, independientemente de que la dinámica del examen de ustedes no va a ser así. ¿Ok? Si tienen, se trabó el audio, a ver, ¿se me oye bien? Se escucha ahora. ¿Se cortó? Ahora se escucha bien. Bueno, ¿avanzamos? Voy con otra imagen. Otra pregunta de examen, tipo. Miren esta otra. Ah, lo mismo, Martín. No me van a poner una foto de una vista endocraniana de un material de cadavérico. No va a pasar esto a no ser que haga medicina o que tenga estaciones prácticas. Bueno, claro, no, pero de nuevo, la punta de flecha azul está señalando una estructura y te ayuda a vos visualmente a recordar de qué va la cosa. Porque es distinto que yo te largue una tabla con los pares craneanos y te pregunte qué funciones cumple el nervio glosofaringeo. Es más difícil. Ahora, si vos asocias el nervio glosofaringeo con ese agujerito por ahí, capaz que tiene más relación o es más fácil de, quiero decir, consolidar esos conocimientos asociativos. A ver, ¿qué me dicen? Primero, reconocer el enfoque y el piso de la base de cráneo que está mostrando, porque la punta de flecha esta está señalando exactamente un agujerito. ¿Qué agujerito es ese? Primero hay que ver qué piso es. ¿Cuál de los tres pisos de la base del cráneo está señalada? ¿Cuál es la perspectiva de esta, vamos a decir, de este enfoque? ¿Es una vista superior, súpero, póstero, lateral izquierda? Desde ahí estamos mirando, a ver si lo digo bien, este agujerito, ¿qué nombre tiene? Y siguiente pregunta, ¿cuál es el contenido? ¿Qué estructuras nobles lo atraviesan? Chiquilines, a ver si se dan cuenta, vamos a decir lo que sabemos, lo que todos podemos reconocer. Por ejemplo, lo que rompe la vista en la imagen es este agujero, ¿cómo se llama?
Por eso les voy a ayudar a darse cuenta del enfoque de qué trata. Por eso hice la pregunta en el óvalo rojo, ¿cómo se llama ese agujero? Que de hecho es el más grande que está en la base del cráneo. El que señalé, a ver. Es como tomar alguna referencia para darnos cuenta cuál es la vista. Lo borro. Pregunto de nuevo, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se llama ese agujero? ¿No hay concepto? Ese es el foramen magno. Magno es de grande o simplemente agujero occipital. Por ahí pasa el tronco del encéfalo, chiquilines. ¿Se entiende? Las arterias vertebrales se anastomosan y forman en la arteria basilar en una disposición anterior al tronco y se apoya sobre el clivus, por ejemplo. Esto que está acá es el clivus del hueso, vamos a decir, acá se fusiona, ahí se suelda, se fusiona, hay una sutura, el cuerpo del hueso esfenoides que está anteriormente con el, ¿cómo es? El cuerpo del occipital, se fusiona y forman el famoso clivus, simplemente clivus o canal basilar donde se apoya el tronco. Lo borro. Señalé todo el clivus, ¿tá? Pero si yo borro el clivus y le señalo esta otra estructura, vamos a ponerlo en verde, ¿qué es esto que tiene forma de pirámide cuadrangular? Que estoy delimitando más o menos acá con verde. ¿Qué es esto, chiquilines? A ver, ¿se ve lo que quise hacer ahí, la figura geométrica que quise representar? Para ser cuadrangular tendría que darle punteado del otro lado, así, y hacerle la base. Ustedes me entienden. ¿Qué es esa estructura que tiene morfología de pirámide cuadrangular? Eso se llama el peñasco del hueso temporal. Es bien importante esto, chiquilines. Lo voy a borrar para que puedan vislumbrar el peñasco del hueso temporal. ¿Lo ven? Esto es el peñasco. Acá hay un borde filoso, esta es una pared y acá es la cara superior del peñasco. Por eso dije, ese que está acá es un borde filoso. Ahora bien, peñasco del hueso temporal. ¿Por qué señalo el peñasco? Porque ese orificio que está siendo señalado justamente con la punta de flecha azul parece estar delimitado por el peñasco del hueso temporal, de un lado. ¿Se entiende? ¿Qué particularidad tiene el peñasco, chiquilines? ¿Qué función tiene el peñasco del hueso temporal? ¿Qué contiene, valga la redundancia, en su interior? O lo mismo, ¿cómo se llama este agujero? ¿Cómo se llama ese otro agujero? ¿Entienden? Ambos, o mejor dicho, el primero está en el hueso temporal, en el propio peñasco, pero este otro que señalo está en el límite entre el peñasco y lo que sería el borde lateral del hueso occipital. A ver, ¿tienen el concepto de hueso, perdón, de foramen rasgado? Agujero rasgado. ¿Saben conceptualmente lo que significa un agujero rasgado? A ver. Que se forman por la unión del peñasco y el occipital. Excelente, un hueso, gracias Luis. Un orificio o agujero o foramen rasgado significa que se configura por la aproximación de dos huesos. No es un agujero per se en un hueso. No es como ese otro, si yo borro el rasgado y llevo la atención al punto rojo, ese otro sí es un agujero en el propio peñasco del temporal, en la pared posterior del peñasco del temporal. Tiene un nombre específicamente, pero conceptualmente no es un orificio rasgado. El rasgado es este otro, como dice el compañero, que queda delimitado por el acercamiento de dos huesos que se articulan. Hay básicamente existen dos rasgados a nivel de la base del cráneo que ustedes tienen que recordar. Este y otro que está más adelante. Si este está atrás, significa que este es el rasgado posterior. Y si el otro está adelante, el otro sería el rasgado anterior. Y el concepto es el mismo. Se aproximan dos huesos y de acá se configura el orificio como tal. Ahora, vamos a ponerle nombre. Ahora que saben que este es el agujero rasgado posterior, para que voy a borrar un poco de información, les voy a ayudar con este dato. ¿Qué quiere representarnos Martín con azul? A ver, Una vena. excelente. Y estoy tratando de invocar esa vena en qué? En el agujero rasgado posterior, que es el agujero justamente que está siendo señalado por la punta de flecha azul. Mi pregunta es, como bien el compañero dedujo,
la estructura, el contenido señalado por el punto azul representa una vena, que como vena recoge el retorno venoso, el drenaje venoso de todo el sistema nervioso central intracraniano. Ese concepto lo tienen que meter dentro de la cabeza, recoge toda la sangre sucia de adentro de la cabeza y sale hacia la base del cuello en dirección a venas, a otras venas que van, en definitiva, van a terminar en el corazón, a la aurícula derecha del corazón. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué nombre lleva esa vena, chiquilines? Pregunta examen. Ustedes dirán, no tiene nada que ver con el glosofaringio, porque si vos analizás el contenido, que todavía no lo hicimos, pero si ustedes ya leyeron la letra, lo que nombra o menciona básicamente la letra hace referencia a nervios craneales. Bueno, y el frénico, que no es un craneal. ¿Se entiende lo que digo? Ahora bien, yo necesito que ustedes me digan qué nombre tiene esa vena representada con ese punto azul para que puedan asociar cuáles son los nervios craneales que le acompañan. La vena ¿Se yugular. entiende? Excelente. ¿Cuál de las yugulares? Hay 3 pares de venas yugulares en el cuerpo humano. Lo dije bien, ¿no? 3 pares, interna, externa y anterior, a derecha e izquierda, 3 pares, lo dije bien. ¿Cuál es la que sale y recoge todo el drenaje venoso? La sangre carboxioxigenada del sistema nervioso central intracraniano. ¿Cuál es? ¿Qué vena de esas 3? ¿La interna, la externa o la anterior? Chicos, es la interna, no duden. Vena yugular interna. Todos los confluentes venosos, todos los senos venosos que están bien delimitados y estructurados en el endocráneo de la base, en algún momento confluyen a derecha y a izquierda en las venas yugulares internas, que como estamos estudiando, emergen, salen de la base del cráneo por el foramen rasgado posterior. Pregunta de examen. Se repite, esta es una pregunta de examen que se repite en los periodos, chiquilines, porque es importante. Es importante, las cosas importantes se tienen que preguntar, son más relevantes, tienen un orden jerárquico, entonces, bueno, tienen razón de ser y se sobrejustifica que se repitan esos conceptos y esas preguntas de examen por ende. Ahora bien, ahora, en función de esta información que tienen, ¿no? Y voy a agregar otro dato. Vamos al contenido, para hacerlo más rápido. Vamos al contenido. ¿Qué opción marcarían? Ustedes dirán, Martín, ya está marcada la E, esto es un prototipo. ¿Qué quiere discutir acá o debatir si en realidad está marcada la opción E, que dice a su través del agujerito señalado por la punta de flecha azul, a su través circula el nervio glosofaringio? O sea, no nos invita a discutir nada de eso. Bueno, vamos a razonar de forma asociativa a ver qué otro contenido podemos agregarle al glosofaringio. Lo estamos viendo. La vena yugular interna es la estructura vascular dominante en el agujero rasgado posterior. ¿Y que se acompaña de qué? De nervios. Como bien trata la pregunta. Voy a hacer un puntito, quisiera que este puntito sea más minúsculo. A ver, ¿ahí se entiende? ¿Se entiende? Ahí va un nervio acompañando la vena yugular interna, que justamente es el glosofaringio. ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. ¿Y el vestíbulo coclear? ¿O par 8 craneano? ¿Por dónde emerge? ¿Por qué agujerito? Ya que lo estamos viendo. Justamente por este. Ese es el famoso conducto auditivo interno. Ese es un orificio per se. Es una perforación en la cara posterior del peñasco del hueso temporal, como digo. Ahí emerge, o sea, ingresa, quiero decir, porque es aferente a este nervio, el par 8. A ver, el par 8 es 5, 6, 7, 8. Número romano. Vestíbulo coclear. ¿Ok? Auditivo. O vestíbulo coclear es más apropiado, viene de la cóclea. ¿Por qué? Tienen que saber que en el interior del peñasco, chiquilines, qué estructura importante hay, qué receptor importante del equilibrio y de la audición está. Ahí está el caracol.
¿Se entiende? A derecha e izquierda, en el interior del peñasco del hueso temporal se guardan los caracoles, que son los receptores de la audición y del equilibrio, como ya saben. ¿Se entiende? ¿Te lo pueden preguntar al conducto auditivo interno? Por supuesto que sí. Y tenés que saber que por ahí emerge el parocho. Ojo, el parocho y alguien más. Es decir, ese orificio tiene lugar para otro nervio. ¿Cuál otro? ¿Cuál es el otro nervio que le acompaña al vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno? El facial, el séptimo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. El séptimo par craneano. El nervio facial que va a estar encargado de inervar la musculatura de la mímica. En este sentido, si vos analizás el flujo del sentido de los potenciales de acción, de los impulsos nerviosos en un nervio versus en el otro, tienen sentidos contrarios. No importa, el concepto neuroanatómico es que comparten el conducto auditivo interno para su pasaje. ¿Se entiende? El nervio facial tiene varios recorridos, tiene en el interior, se relacionan íntimamente con el nervio auditivo en este conducto, ¿ok? Y después tiene otras trayectorias que no vienen al caso. Ahora en esta vista, para esta imagen, no vienen al caso. El hipogloso, porque a lo que voy es, y para agotar la pregunta, me gustaría que me dijeran, está bien, la opción es la correcta. Ya entendieron que la vena yugular interna va acompañada por el nervio glosofaringio, que es el par 9, no lo dije, y lo hacen a través del agujero rasgado posterior. Perfecto. Eso ya lo entendieron, pero cuando les insisto, agoten la pregunta, me gustaría que me dijeran cuáles son los agujeritos por donde pasan el resto de los nervios, el resto de las opciones, que es un poco lo que estamos desarrollando. Les mostré el vestíbulo coclear por dónde. ¿El hipogloso? ¿Cuál es el orificio del hipogloso? Par 12. 12 craneano es el hipogloso. Es el agujerito que se ve un poco al lado del magno, el conducto del Excelente, hipogloso. es este que está acá, es este que está acá. Muy bien, muy bien. Es muy sutil, pero más o menos se ve, es la topografía y es correcto lo que dice el compañero. Es el conducto condilio agujero, perdón, es agujero o foramen condilio anterior. Pregunta de examen. Ese es el agujero, el nombre del agujerito, por donde sale el par 12 craneano o nervio hipogloso. ¿Entienden? Que sería la opción B marcada. Es otro agujerito. Y el hipogloso, ¿a dónde se proyecta? O sea, es un nervio somatomotor, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿A qué estructuras inerva? Quiero decir, hipogloso. Hipo debajo, gloso lengua. A ver. Los músculos de la lengua. Excelente. A la musculatura estriada esquelética de la lengua. ¿Se entiende? Es bien importante. Miren que la información motora voluntaria, es decir, de los movimientos de la lengua, viajan a través del par 12, justamente. Y salen de la base del cráneo por el conducto, perdón, por el agujero condilio anterior. ¿Se entiende? ¿Y el abducens? ¿Cuál es el abducens? ¿Y el frénico? ¿Cuál es el abducens? ¿Qué par craneano es el abducens? Pregunta de examen. Sexto. ¿Seguro? Sí. Correcto. El sexto par craneano, conocido como nervio motor ocular externo o abducens, es el sexto par craneano. Recuerden, tercero, cuarto y sexto pares craneanos, nervios craneales, son los nervios oculomotores. Van a inervar la musculatura extraocular, estriada esquelética que mueven los ojos. Perfecto. ¿Y cuál es el agujerito del abducens? No está en este piso, ¿verdad? Tendríamos que hablar de la hendidura o fisura esfenoidal, ¿no? La hendidura, la que queda delimitada entre las dos alas, hacia anterior, porque se proyecta hacia la órbita. Por eso digo hacia anterior. ¿Y el nervio frénico? ¿Cuál es el concepto que tienen que tener del nervio frénico desde ya? ¿A qué le suena frénico? ¿Dónde creen ustedes que vamos a estudiar el nervio frénico? ¿Es un nervio craneal o no es un nervio craneal? A ver. No, no es. No es un nervio craneal, por lo tanto, no lo describiríamos acá con un agujerito per se.
¿Qué función cumple el nervio frénico? ¿Dónde piensan ustedes que lo vamos a estudiar? ¿En qué módulo? ¿En neuro? Sí, en neuro, lo podemos ver en neuro, lo podemos ver en locomotor también, ya me van a decir por qué. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración, de la ventilación, debería decir? Diafragma. Excelente. El músculo estriado esquelético, conocido como músculo diafragma, está inervado a derecha y a izquierda por los nervios frénicos. De hecho, el término frénico señala eso. El centro tendinoso frénico del diafragma, el centro tendinio, esa porción tendinosa, se llama frénico y a dicho nivel termina el nervio frénico. Emerge del plexo cervical. Lo vamos a ver cuando estudiemos ahora a continuación estas siguientes clases de médula y nervio espinal y donde se forman los plexos. Plexo cervical, braquial, lumbosacro. Bueno, del plexo cervical, es decir, si mal no recuerdo, las raíces espinales que forman el plexo cervical son C1, C2, C3 y C4. Bien, principalmente de la raíz de C4 emerge como nervio, como una rama terminal, quiero decir, de ese plexo cervical, el nervio frénico que va a inervar los diafragmas. Digo los porque hay dos nervios, a derecha e izquierda, ¿se entiende? Los diafragmas, los hemidiafragmas derecho e izquierdo. Es bien importante esto, Ulises. Es bien relevante y lo vamos a estudiar en tórax. Lo vamos a estudiar en tórax, porque en su trayecto desde desde que emerge del plexo cervical, quiero decir, tiene que atravesar estructuras del cuello, el tórax, para finalmente llegar al diafragma. ¿Se entiende? O sea, en su trayectoria va a tener íntimas relaciones con estructuras y se va a describir tanto al nervio frénico en el cuello como en el tórax. Eso fue lo que... ¿Tienen preguntas de esto? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo venimos, chicos? 8 minutos, genial. ¿Preguntas de esta imagen? ¿Puedo avanzar? Sí, sí. ¿Les resulta la dinámica? Esto es bien importante. Les voy a recordar esta imagen. Les voy a recordar esta imagen. Es una tablita de doble entrada donde se resume lo importante del cerebelo para la neuroanatomía. ¿Está? Todo el material se los hago llegar. ¿Sí? Esto está en el grupo, pero bueno, lo podemos actualizar, se los mando de nuevo. Insisto, es una tablita sencilla donde resume lo importante. Hay pila de preguntas de examen que se desprenden de esta tablita. Sepan eso. Se lo quería recordar. Sigamos. ¿Qué me dicen de esta otra imagen? A ver si nos da el tiempo para poder resolver esta otra pregunta. Ahora no es una radiografía simple, ¿no? Esto ya es otro tipo de imagen. ¿Te das cuenta, Amaru, de qué trata? Tú estudias imagen, ¿verdad? Sí, A ver, pues capaz que una, tenés idea, de fanático, podés una tener idea. fotografía, ¿o no? Es una resonancia magnética este, ponderada en secuencia en T2. Con el tiempo vas a adquirir toda esa información y ahora no aporta mucho, pero específicamente hablando a lo que hace la neuroanatomía, tenemos que responder qué estructura está señalada con la punta de flecha azul. Es un corte sagital de una resonancia magnética con T2. T2 significa que brilla el líquido cefalorraquídeo. Cuando brilla el líquido cefalorraquídeo, yo me refiero a lo blanco. ¿Se Ahí va. entiende? Ustedes noten que lo blanco es LSR. Son espacios subaracnoideo o cisternas, o ampliaciones de espacio subaracnoideo, quiero decir, cisternas, les tienen que sonar este nombre, por donde circula el LSR. Entonces, vamos a las opciones. Parece estar inmediatamente inferior al cerebelo, pero por detrás del bulbo, ¿verdad? Esa flecha. A ver si se ubican en la topografía. Dije que es un corte sagital, es una, ¿verdad? ¿Lo ven? Acá está el cerebelo.
Acá está la protuberancia, el bulbo y la médula. ¿Me siguieron? Perdón que quedó feo ese rayón ahí. Entonces, vamos a la respuesta. ¿Qué marcarían? Cuarto ventrículo. ¡Wow! ¡Qué jugado! Cuarto ventrículo. Te voy a mostrar dónde está el cuarto ventrículo, con un punto rojo. Ah, ese es el cuarto ventrículo. ¿Lo viste en la imagen? Cuarto ventrículo. Sería el puntito rojo. Acueducto de Silvio no te lo puedo mostrar porque estaría en el mesencéfalo, es más arriba, la imagen está cortada. Acueducto de Silvio tampoco te lo podría mostrar. La cisterna ambiens es por encima del cerebelo. Anterior, perdón, es peduncular, por lo tanto tampoco te lo puedo mostrar. El tercer ventrículo es en el diencéfalo, menos, es más arriba. La imagen no me deja mostrarte. ¿Qué es lo que te va quedando? Esta es la opción correcta. La punta de flecha azul está señalando una cisterna, un espacio ampliado de espacios, valga la redundancia, de espacios aracnoideos por donde circula lo que brilla, el LCR. La cisterna magna justamente viene de magno por su relación, porque está en íntima relación ahí, en la inmediatez con el agujero magno, el agujero occipital magno que les mostraba hoy. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Chiquilines, hay procedimientos neuroquirúrgicos que hacen punciones cervicales, o mejor dicho, punciones suboccipitales, y el objetivo es sacar LCR de esa cisterna. Llegar con un trocar, llegar con un trocar ahí y drenar líquido desde esa cisterna, cuando está indicado. Pero hay que poner una aguja ahí, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace. ¿Me siguen? Este es el concepto. Cisterna magna es la respuesta correcta y es lo que está siendo señalada con la punta de flecha azul. ¿Qué topografía tiene la cisterna magna? En inmediaciones del agujero occipital o magno, por debajo de las amígdalas cerebelosas, por detrás del bulbo raquídeo. Estas referencias son bien importantes. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Saben por qué es importante esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver si me da para decirlo. ¿Qué tiempo tenemos? 3 minutos, perfecto. ¿Por qué es importante, desde el punto de vista clínico patológico, reconocer la cisterna magna? ¿O porque en algunos casos se hace punciones suboccipitales? No, eso no es tan importante. Lo importante es que cuando hay una herniación de la amígdala cerebelosa, literalmente hablando, significa que, y lo voy a poner en rojo, este sector del cerebelo protruye hacia abajo y adelante. ¿Sí? O sea, se mete y ocupa la cisterna magna. Cuando pasa esto y empuja y comprime el bulbo raquídeo, la persona puede tener el famoso síndrome herniario y puede empezar a tener alteraciones cardiorrespiratorias, patrones cardiorrespiratorios que en realidad se deben a que hay algo estructural que está apretando ahí atrás, ¿entiende? Esa persona está en coma. O sea, esto es gravísimo, se está muriendo. Si no se le libera la presión, se muere. Y el concepto es la amígdala cerebelosa, porque aumenta la presión en la fosa posterior, protruye hacia abajo y adelante, ocupa la cisterna magna y comprime el bulbo raquídeo. Por lo tanto, comprime y afecta las funciones cardiorrespiratorias del bulbo raquídeo. ¿Se entendió? Les doy ese dato porque puede ser relevante para poder recordar esta pregunta de examen tipo. ¿Para qué sirve la cisterna magna o desde el punto de vista neuroanatómico qué es y qué importancia tiene? Bueno, ¿y cómo venimos? ¿Tenemos tiempo? ¿Le damos cierre si quieren? Por Messi. ¿Tienen preguntas? Pueden hacer las preguntas que quieran. ¿Qué me dicen? Tengo más preguntas de examen para desarrollar con ustedes. Podemos cerrar esta primera parte y nos volvemos a ver en 9 minutos para hacer más preguntas de examen tipo, pero sin imágenes. Es decir, nos vamos a poner más difíciles.
Dale, genial. Cerrá entonces la grabación